Que más que un exilio es un destierro. En principio yo no quería hacer una película dramática. A mí me parece que la vida está cargada de dramas de manera permanente. Y cuando uno hace una película, tiene la decisión de retratar ese drama y además meterle drama a la película, ¿no? O de otra manera, retratar el drama porque es inevitable y es ineludible y además no serviría eludirlo, pero no tiene por qué ser una película dramática. Y ahí los documentalistas muchas veces nos pasamos de rosca y le damos al drama más drama. Y entonces son películas que no terminan sirviendo para nada, salvo para la depresión absoluta de nuestros personajes y del público. Y si queremos hacer películas que de alguna manera se difundan, tenemos que saber cómo comunicar. No podemos meter a la gente todo el tiempo en el drama. Eso por un lado. Tiene que ser una película luminosa y tiene que ser una película que dentro de las sombras y las heridas que tiene hubiera algo de luz. O sea, siempre para mí hay que sacar luz de la herida porque hay que seguir viviendo. Eso por un lado. Por otro, la carga y la herencia que nos dejó la generación de nuestros padres es muy dramática y es muy traumática. Y nosotros, los hijos, hemos un poco adoptado ese tono setentero, terrible, ¿no? De la derrota. Y me parece injusto porque nuestros padres dieron sus vidas por la revolución, pero también dieron las vidas por nosotros. Y nosotros crecimos en la Villa Olímpica, en la Ciudad de México, en contextos de bastante libertad. Hicimos de nuestra vida lo que quisimos y entonces me parece que es muy injusto de cara a nuestros padres volver nosotros a ser dramáticos y sobre todo a ser solemnes, como suele ser la izquierda. Por eso la izquierda está donde está, porque somos solemnes, de aquí a la China. Y me parece que hace falta un poco de humor y un poco de luz. Y un poco de justicia en cuanto a cómo fue nuestras vidas, ¿no? Han sido duras, pero también han sido hermosas y me parece que vale la pena decirlo. ¿Qué significa para una persona, para una familia, para una comunidad reaccionar a un evento traumático? Fue Pablo Gershanik el que funge como hilo conductor de la película. El que a mí me enseñó a trabajar, a generar estos dispositivos para lograr luz de la herida. Pablo es una persona que ha tenido una vida muy difícil. Asesinaron a su padre en la dictadura argentina cuando él era muy chiquito y se fue solo con su madre a la Villa Olímpica y cuando él tenía 40 y pocos años decidió contar la vida de su padre y decidió contar la escena del crimen de la cual él estaba el momento en el cual él estaba presente con 1 año y medio y decidió contarlo a través de una maqueta. Y él plantea, a través de sus dinámicas de maquetas íntimas, como las llama él, que uno no puede nombrar lo innombrable y uno no puede enfrentarse directamente al asesinato de su padre. Sin embargo, tiene que enfrentarse de alguna manera porque tiene que contarlo, porque él dice, somos como queso gruyère, llenos de agujeros, pero si no contamos lo que tenemos adentro, eso se pudre. Entonces, él dice que las maquetas son un dispositivo para poder nombrar lo innombrable. Y entonces ya no se trata de diseccionar el hecho del crimen en su más pequeña partícula hasta saber cómo fue, sino, por el contrario, inventarse formas diferentes de contar. Porque tampoco uno sabe cómo fueron las cosas, uno las reconstruye en función de lo que le han contado, de las fotos que ha visto, de cómo ha idealizado ciertas cuestiones. Entonces ya no importa tanto cómo fue el pasado, sino cómo lo contamos nosotros. Y yo me aproveché un poco de la sabiduría de Pablo para contar nuestras propias vidas. De los 5.000 habitantes de la Villa Olímpica, cerca de 3.000 serían exiliados. Yo pensé siempre desde el primer día en que esta peli tenía que ser universal, porque es una peli de migrantes, con su foco en el exilio, con su foco en el origen de la dictadura, pero nosotros ya somos migrantes y nuestros hijos van a ser migrantes. Y mi hija nació en México, tiene 2 años, y el día en que yo me quiera ir a Argentina a probar suerte, mi hija va a vivir la misma vida que viví yo. Y le dirán Chilindrina, y entonces dirá, ¿de dónde soy yo? Y se le hará las mismas preguntas. Y yo cuando hice la peli pensaba, esta peli tiene que entenderla cualquier hijo de un migrante sirio en Inglaterra, de cualquier haitiano en Santiago de Chile,
no de cualquier afgano en donde sea y de cualquier michoacano en Estados Unidos. Es una peli que yo quiero que se vea en las escuelas y que cualquier chico que creció acá y ahora está en Estados Unidos se sienta solo porque lo bulean, porque los gringos, no voy a decir malas palabras. Y esta peli creo que puede servir para que esa gente, esos niños que no entienden qué está pasando, entiendan un poco, porque no hay mucho interlocutor válido para hablar de lo que siente un niño migrante. Normalmente la gente intenta consolarte, decirte no pasa nada, ya va a pasar, no sufras, pero uno lo que tiene que atravesar es el sufrimiento y convertirse en un ser universal. No se trata de que o vas a volver a México o te vas a mimetizar con los gringos, se trata de que somos lo que somos y somos migrantes y la condición de migrante es riquísima, es de una exquisitez brutal. Cualquier persona que sale a otro país en el mundo y en vez de sufrir se da cuenta del valor que tiene conocer dos tierras y poder hacer análisis comparado, eso el cerebro se te expande y eso es lo que los niños y niñas migrantes tienen que entender, el valor de su condición. Pero hay poca gente que haya entendido que el concepto del Estado-Nación y la nacionalidad solo son perjudiciales para todos. El movimiento del feminismo está cambiando el planeta Tierra, el patriarcado está siendo puesto en cuestión, está cambiando todo. ¿Y la nación dónde? ¿Y cuándo? ¿Cuándo le toca a la nación ponerse en el banquillo del acusado? ¿Cuándo? Villa Olímpica como lugar, es un terreno que fue una comunidad. Villa Olímpica simbólicamente es el espacio de pertenencia del que no tiene espacio de pertenencia, del que no tiene un lugar concreto. Y me parece que es un granito de arena a la bomba que hay que ponerle a todos los estados-nación del planeta. Bueno.